¿Acaso te pedí, hacedor mío, que de mi barro moldearas a un hombre? ¿Solicité de ti que de la oscuridad me ascendieras? El paraíso perdido. Carta 1. A la señora de Saville, Inglaterra. San Petersburgo, 11 de diciembre de 1700. Te alegrará saber que la empresa con respecto a la cual albergabas tan malos pensamientos ha dado comienzo, sin que nos haya sobrevenido ninguna calamidad. Llegué ayer, y la primera tarea que me encomiendo es asegurar a mi querida hermana que gozo de buen estado de salud y cada vez confío más en el éxito de mi empresa. Me encuentro muy al norte de Londres, y mientras camino por las calles de San Petersburgo, siento que una fría brisa norteña juguetea en mis mejillas, lo cual aplaca mis nervios y me llena de alegría. ¿Comprendes lo que siento? Esta brisa que procede de las regiones hacia las cuales me dirijo, anticipa esos climas helados. Insulfadas por este viento de promesas, mis ensoñaciones se vuelven más ardientes y vívidas. Intento en vano persuadirme de que el polo es la cuna de la gelidez y la desolación, porque en mi imaginación siempre aparece como la tierra de la belleza y las delicias. Allí, Margaret, el sol es visible todo el tiempo, su amplio disco apenas bordea el horizonte y difunde un esplendor perpetuo. De allí, porque con tu permiso, querida hermana, daré crédito a los navegantes que me han precedido. De allí la nieve y el hielo han sido desterrados. Quizá navegando por un mar en calma, seamos conducidos a una tierra que supere en maravillas y en belleza todas las regiones descubiertas en el mundo habitado hasta el presente. Sus recursos y sus parajes no admitirán comparación alguna, como sin duda no la admiten los fenómenos de los cuerpos celestes en esas oleadas ignotas. ¿Qué cabría esperar en un país de luz eterna? Quizá descubra el poder maravilloso que atrae la aguja magnética y puede establecer la pauta de innumerables observaciones celestes que dependen de esa travesía, para dar una solidez definitiva a sus aparentes excentricidades. Saciaré mi ardiente curiosidad viendo una parte del globo donde nadie ha llegado, y me adentraré en unas tierras jamás holladas por los humanos. Esto es lo que me atrae, y me basta para vencer el miedo al peligro o a la muerte, y para inducirme a iniciar este arduo viaje con la alegría que siente un niño cuando embarca en un bote, junto a sus compañeros de vacaciones, para remontar su río natal en pos de la aventura. No obstante, aun suponiendo que mis conjeturas fueran falsas, es innegable que procure a toda la humanidad hasta la última de las generaciones un beneficio inestimable si descubro un paso que nos comunique con esos países a través del polo, dado que en la actualidad son precisos muchos meses de travesía, o si desvelo el secreto del magnetismo, lo cual, si acaso es posible, solo podrá realizarse gracias a una empresa como la mía. Estas reflexiones han disipado la agitación con que empecé mi carta, y siento que el entusiasmo ilumina mi corazón y me eleva al cielo, porque nada contribuye tanto a tranquilizar mi mente como un firme propósito, un punto en el que el alma puede fijar su mira intelectual. Esta expedición fue el sueño preferido de mis años de juventud. He leído con fervor los relatos de las diversas travesías realizadas con el fin de llegar al océano del Pacífico Norte, a través de los mares que rodean el polo. Recordarás que la biblioteca de nuestro querido tío Thomas contenía la historia de todos los viajes emprendidos con el objeto de realizar nuevos descubrimientos. En cuanto a mí, a pesar de que descuidaron mi educación, fui un apasionado de la lectura. Esos libros fue de noche y de día mi materia de estudio, y mi familiaridad con ellos nos hizo aumentar el pesar que sentí de niño al enterarme de que un mandamiento judicial hecho por mi padre antes de morir prohibía a mi tío darme el permiso de embarcar para abrazar la vida de marinero. Estas consideraciones empezaron a perder importancia cuando estudié por vez primera la obra de aquellos poetas, cuya efusividad me embelesó el alma, elevándola a lo más alto. Yo también me convertí en poeta, y durante un año viví en un paraíso de mi propia creación. Pensaba asimismo que podría labrarme un porvenir en el templo consagrado de los hombres de Homero y Shakespeare. Conoces muy bien mi fracaso y lo mal que acepté esa desilusión. Por aquel entonces, sin embargo, heredé la fortuna de mi primo, y mis objetivos volvieron a encauzarse hacia mis intereses tempranos. Han transcurrido 6 años desde que decidí acometer la presente tarea. Incluso ahora soy capaz de recordar la hora que marcó el inicio de esa gran empresa. Empecé habituando mi cuerpo a las penalidades, acompañé a los balleneros en diversas expediciones del Mar del Norte, soporté por voluntad propia el frío, el hambre, la sed y la falta de sueño. Muchas eran ocasiones que durante el día trabajaba con más ahínco que los marineros de profesión, y dedicaba las noches al estudio de la matemática, la teoría de la medicina y aquellas ramas de las ciencias físicas de las que un aventurero naval podría obtener inigualables ventajas de orden práctico. En 2 ocasiones, de hecho, me enrolé como grumete en un ballenero que se dirigía a Groenlandia, y me desenvolví de un modo admirable. Debo reconocer que me sentí bastante orgulloso cuando mi capitán me ofreció el puesto de segundo al mando de la nave, y me rogó encarecidamente que me quedara por considerar valiosísimos mis servicios. Y ahora, mi querida Margaret, dime,
¿Acaso no merezco lograr el éxito en tan magnífica empresa? Aunque mi vida ha transcurrido rodeada de lujos y comodidades, prefiero la gloria a todos los incentivos que la riqueza depositó en mi camino. Si al menos una voz me respondiera dándome ánimos, mi coraje y mi determinación son firmes, pero mis esperanzas flaquean y mi estado de ánimo es por lo general triste. Estoy a punto de iniciar un largo y difícil viaje, y las situaciones de emergencia exigirán que emplee todas mis energías en ellas. Será preciso que no solo levante el estado de ánimo de mi tripulación, sino también que conserve la calma cuando su fortaleza decaiga. Esta es la mejor época del año para viajar por Rusia. Los trineos vuelan veloces sobre la nieve. El traqueteo es placentero y, en mi opinión, mucho más agradable que los vaivenes de una diligencia inglesa. El frío no es excesivo si te abrigas con pieles, vestimentas que he adoptado. Comprenderás que existe una gran diferencia entre caminar por el muelle y quedarse sentado inmóvil durante horas, sin que ningún esfuerzo físico impida que la sangre se te hiele en las venas. No está en mi ánimo perder la vida en el camino de postas que va de San Petersburgo a Archangelsk. Partiré hacia esta ciudad dentro de 2 o 3 semanas con la intención de alquilar un barco, algo que podré hacer sin problemas pagando el seguro al propietario y contratar a la marinería que necesitaré entre aquellos acostumbrados a la pesca de ballena. No me haré a la mar hasta el mes de junio. ¿Cuándo regresaré? Ay, mi querida hermana, ¿cómo puedo responder a esta pregunta? Si tengo éxito en mi empresa, pasarán muchos, muchísimos meses, quizá años antes que tú y yo volvamos a vernos. Si fracaso, me verás pronto, o tal vez nunca más. Me despido de ti, mi querida y extraordinaria Margaret, que el cielo te cubra de bendiciones y a mí me guarde sano y salvo, para que pueda dar mi más sentido testimonio de cuánto agradezco todo tu amor y cariño. Tu hermano que te quiere. Walton. Archangelsk, 28 de marzo del 1700. Qué lento transcurre el tiempo aquí, rodeado como estoy de hielo y nieve. No obstante, ya he dado un segundo paso para acometer mi empresa. He alquilado una nave y ahora me ocupo de alistar marineros. Los que ya he contratado parecen hombres de toda confianza, poseedores de un valor a toda prueba, pero todavía tengo un deseo que no he podido satisfacer, cuya ausencia percibo como el peor de todos mis males. No tengo ningún amigo, Margaret. Vivo exultante de entusiasmo, pensando en el éxito, pero no hay nadie con quien pueda compartir mi alegría. Si me asalta el desconsuelo, nadie se esforzará en empilar mi abatimiento. Puedo trasladar mis pensamientos al papel, es cierto, pero es un medio muy pobre para hablar de sentimientos. Deseo la compañía de un hombre capaz de comprenderme, cuya mirada pueda responder a la mía. Me tildarás de romántico, querida hermana, pero siento con amargura la ausencia de una amistad. No tengo a nadie cerca, amable, aun siendo valeroso, dotado de una mente cultivada a la par y capaz con unos gustos semejantes a los míos, que pueda secundar mis planes o ponerles objeciones. ¿De qué modo podría un amigo así recuperar las carencias de tu pobre hermano? Soy demasiado fogoso en la acción e impaciente en las dificultades. Sin embargo, el mayor de mis males es el de ser autodidacta. Durante los primeros 14 años de mi vida corrí libre por los campos, y no leí otra cosa que no fueran libros de viajes de nuestro tío Thomas. A esa edad conocí la obra de los celebrados poetas de nuestro país, aunque solo cuando ya fue demasiado tarde para beneficiarme de tales saberes, percibí la necesidad de dominar otros idiomas, al margen del propio. Ahora tengo 28 años y en realidad soy menos culto que la mayoría de los chicos de 15 que asisten a la escuela. Es cierto que lo supero en madurez y que mis ensoñaciones son más prolíficas y fabulosas, aunque prescien, como dicen los pintores, de la mesura. En verdad necesito un amigo que tenga el suficiente tacto para no despreciar mi romanticismo y sienta bastante afecto por mí para esforzarse en temperar mi alma. En fin, son quejas inútiles. Cierto es que no encontraré amigos en el ancho océano, ni siquiera aquí, en Archangelsk, entre mercaderes y marinos. No obstante, incluso en esos pechos inquebrantables palpitan ciertos sentimientos ajenos a la bajeza de la condición humana. Mi teniente de navío, por ejemplo, es un hombre de una gran iniciativa y valor. Anhela la gloria, es inglés y entremezclados con sus prejuicios nacionales y profesionales, que no ha mermado su espíritu cultivado, conserva algunos de los atributos más nobles de la humanidad. Le conocí a bordo de un barco ballenero, y al descubrir que no tenía empleo en la ciudad le contraté de inmediato para que me asistiera en mi empresa. El capitán es una persona de excelente disposición que destaca en el barco por su amabilidad y templanza que ejerce con disciplina. De hecho, es de naturaleza tan afable que no se dedica a la caza, el entretenimiento preferido y casi único por aquí, porque no puede soportar el derramamiento de sangre. Es más, podría considerarse un hombre de una heroica generosidad.
Hace algunos años se enamoró de una joven dama rusa de discreta fortuna y el padre de la chica, al saber que había amasado una considerable suma a raíz del cobro de ciertas recompensas, consintió el enlace. Se citó con su amada antes de la ceremonia ya concertada, pero ella se presentó bañada en lágrimas y arrojando a sus pies le rogó que la liberara del compromiso, y le confesó a sí mismo que amaba a otro hombre, un hombre pobre, y que su padre jamás consentiría la unión. Mi generoso amigo tranquilizó a la que le suplicaba, y después de informarse del nombre del amante, desistió de inmediato de su propósito. Con el dinero amasado había comprado ya una granja en la que había decidido pasar el resto de sus días. No obstante, obsequió a su rival con la propiedad, y le entregó el resto del dinero ganado en el mar para que éste pudiera comprar ganado, y luego él mismo solicitó al padre de la joven que consintiera el matrimonio de su hija con su amado. El anciano se negó en redondo porque sentía que contraía una deuda de honor con mi amigo. Este, al percatarse de la actitud inexorable del padre, abandonó el país y no regresó hasta que se enteró que su antigua prometida se había casado conforme a sus deseos. ¿Qué individuo más noble?, te dirás. Lo es, y sin embargo ha pasado toda la vida a bordo de una nave y apenas tiene mayores conocimientos de los que le permiten distinguir la cuerda de lo benque. No deduzcas por mis quejas o porque soy capaz de imaginar un imposible consuelo a mis penalidades que vacilo en mis decisiones. Al contrario, son tan inamovibles como el destino. Mi travesía tan solo se ha puesto hasta que el tiempo nos permita zarpar. El invierno ha sido muy riguroso, pero la primavera promete bonanza. Todos dicen que la estación empezará antes de lo habitual. Quizá me haga el mar antes de lo que esperaba. No actuaré precipitadamente. Me conoces lo suficiente para confiar en mi prudencia y consideración cuando la seguridad de otros está a mi cargo. Soy incapaz de describirte mis sensaciones ante la cercana perspectiva de mi empresa. Me resulta imposible transmitirte la sensación de temblor que siento, agradable en parte, pero también terrible. Al prepararme para partir, me marcho a regiones inexploradas, a la tierra de la niebla y nieve, pero no mataré ningún albatros. Así que no te alarmes por mi seguridad. Volveré a verte tras haber surcado inmensos mares y doblado el cabo más meridional de África o América. No me atrevo a confiar en tal éxito, sin embargo, me resulta insoportable pensar lo contrario. Sigue escribiendo, siempre que tengas la oportunidad. Quizá reciba tus cartas algún día, aunque la posibilidad es algo dudosa, cuando más necesarias me resulten para templar el ánimo. Te quiero con ternura. Recuérdame con cariño si acaso no vuelves a tener noticias mías. Tu hermano que te quiere, Robert Walton. Carta 3. A la señorita de Saville, Inglaterra. 7 de julio de 1700. Querida hermana, te escribo unas líneas a toda prisa para decirte que estoy sano y salvo, y que la travesía avanza a buen ritmo. Esta carta llegará a Inglaterra a manos de un comerciante que partió de Archangelsk y vuelve a casa, un hombre más afortunado que yo que quizá no vea mi tierra natal durante muchos años. No obstante, estoy de buen humor. Mis hombres son intrépidos y a juzgar por las apariencias su actitud es firme. Ni siquiera las placas flotantes de hielo que continuamente nos salen al paso y que denotan los peligros de la región hacia la que nos dirigimos parecen desanimarlos. Hemos alcanzado ya una latitud muy alta, pero estamos en pleno verano, y aunque no haya tanta bonanza como en Inglaterra, los vientos huracanados del sur nos impulsan a toda velocidad hacia esas costas que con tanto ardor deseo alcanzar, e insuflan cierta calidez renovadora que no me esperaba disfrutar. Hasta el momento no hemos tenido ningún percance que merezca la pena detallar por escrito. Un par de temporales y la rotura de un mástil son accidentes que los navegantes experimentados apenas se acuerdan de hacer y constar, y me daré por satisfecho si nada peor nos sucede durante el viaje. Me despido ya, mi querida Margaret. Ten por seguro, por mi propio bien y también por el tuyo, que no iré al encuentro del peligro. Me mantendré sereno, seré perseverante y prudente. Transmite mis recuerdos a todos los amigos de Inglaterra. Con todo el cariño, R.W. Carta 4 a la señora de Saville, Inglaterra. Hemos vivido un incidente muy extraño que no puedo abstener de anotar, aunque es muy probable que me veas antes de que esta correspondencia llegue a tus manos. El pasado lunes 31 de julio estuvimos prácticamente rodeados por el hielo que se había cerrado en torno a los costados del buque, dejando apenas espacio suficiente para que la nave se mantuviera a flote. Nuestra situación revestía cierto peligro, sobre todo porque nos envolvía una niebla muy espesa. Decidí que nos pondríamos al pairo para esperar algún cambio atmosférico y en las condiciones climatológicas. Hacia las 2, la niebla se disipó y pudimos contemplar unas vastas e irregulares llanuras de hielo que se extendían en todas direcciones y parecían no tener fin. Algunos compañeros profirieron gruñidos y mi mente empezaba ya a albergar los pensamientos más angustiosos cuando de súbito una extraña visión atrajo nuestras miradas y desvió la atención de nuestra preocupante situación. Distinguimos un coche bajo, fijado sobre una tabla y tirado por perros, que nos rebasó en dirección norte hacia una distancia casi de 1 kilómetro.
un ser de apariencia humana, aunque de una estatura que parecía gigantesca. Iba sentado en el trineo y guiaba a los perros. Observamos con los catalejos de rápido progreso del viajero, hasta que se perdió de vista entre las lejanas escarpaduras del hielo. La aparición despertó un asombro sin igual entre aquellos hombres. Creíamos estar a cientos de kilómetros de cualquier isla, pero aquello implicaba que en realidad no estábamos a tanta distancia como habíamos supuesto. Nos resultó imposible seguirle la pista al estar sitiados por el hielo, pero habíamos observado su trayectoria con atención. Unas 2 horas después de ese incidente, oímos mar grueso, y antes de que anocheciera el hielo se rompió y liberó la nave. Sin embargo, seguimos al pairo hasta la mañana siguiente, temerosos de toparnos en la oscuridad con esas inmensas masas sueltas que flotan por doquier tras la rotura del hielo. Aproveché esa circunstancia para descansar unas horas. Por la mañana, sin embargo, en cuanto despuntó el día, salí a cubierta y encontré a todos los marineros afanados a uno de los costados de la nave, hablando, al parecer con quien se encontraba en el mar. En realidad se trataba de un trineo, como el que habíamos visto antes, que se había arribado junto a nuestro casco durante la noche sobre un gran fragmento de hielo. Solo quedaba un perro vivo. Había un ser humano en el vehículo que los marineros intentaban convencer de que subiera al buque. A diferencia del otro viajero, no parecía un habitante salvaje de alguna isla ignota, sino un europeo. Cuando apareció en cubierta, el teniente del navío dijo: «Aquí está nuestro capitán. Él no permitirá que usted perezca en mar abierto». Al percatarse de mi presencia, el desconocido se dirigió a mí en inglés, aunque con acento extranjero. Antes de subir a bordo de su barco, ¿tendrá la amabilidad de informarme de hacia dónde se dirigen? Imaginarás mi desconcierto al oír que un hombre al borde de la muerte me planteara tal pregunta. Había supuesto que para alguien de su estado mi barco representaría una opción preferible a las riquezas más parecidas de la tierra. Le respondí que estábamos embarcados en una expedición que viajaba al Polo Norte. Al oír mis palabras pareció satisfecho y consintió subir a bordo. Alabado sea Dios, Margaret, si hubieras visto al hombre que de ese modo capitulaba y aceptaba su salvación, tu sorpresa habría sido infinita. Tenía las extremidades heladas y el cuerpo consumido por la fatiga y el sufrimiento. Jamás había visto a un hombre en un estado tan lamentable. Conseguimos llevarlo hasta un camarote, pero en cuanto se vio privado del aire fresco se desmayó. Por consiguiente lo subimos de nuevo a cubierta y lo reanimamos mediante unas friegas de brandy y obligándole a ingerir un sorbo de licor. Tan pronto mostró señales de vida, lo envolvimos en unas mantas y lo instalamos cerca de la chimenea de la cocina. Allí empezó a recuperarse muy despacio y tomó un poco de sopa que le sentó magníficamente. Pasaron 2 días antes de que pudiera hablar. A menudo temí que sus sufrimientos le hubieran privado de la capacidad del discernimiento. Cuando se hubo recuperado un poco, lo trasladé a mi camarote para poder atenderlo como mi deber me lo permitiera. Jamás había visto una criatura tan fascinante. Sus ojos muestran por lo general una expresión de fiereza, incluso de locura, que desaparece cuando alguien le dedica un gesto amable o le dispensa un servicio insignificante, y entonces una sonrisa de indecible bondad y dulzura le ilumina el rostro. No obstante, suele estar melancólico y con aire de desesperación. A veces le rechinan los dientes, como si le impacientara el peso de las tribulaciones que le oprimen. Cuando mi huésped se encontró algo más restablecido, me costó muchísimo mantenerlo alejado de los hombres, que deseaban plantearle multitud de preguntas, pero no podía permitir que lo atormentaran con su vana curiosidad, pues era evidente que la recuperación de su estado físico y mental dependían del reposo absoluto. En una ocasión, sin embargo, el teniente le preguntó por qué había llegado tan lejos por el hielo en un vehículo tan extraño. Su semblante se troncó de inmediato en la viva imagen de la tristeza más profunda y contestó: «Voy en busca de alguien que huye de mí». «¿Y el hombre al que perseguía viaja del mismo modo que usted?» «Sí». «Entonces imagino que nos cruzamos con él, porque un día antes de recogerle vimos unos perros que arrastraban un trineo por el hielo, y en él iba un hombre». El comentario trajo la atención del desconocido, que planteó un gran número de preguntas acerca de la ruta del demonio, como lo llamaba él. Había seguido. Poco después, cuando estuvo a solas conmigo, dijo: «Sin duda he despertado su curiosidad, así como el de esta buena gente, pero es usted demasiado considerado para hacerme preguntas». Por supuesto, sería muy impertinente e inhumano por mi parte molestarle con cuestiones insidiosas. Y sin embargo me ha salvado de una situación extraña y peligrosa. Ha sido muy generoso devolviéndome a la vida. Al cabo de un rato me preguntó si creía que la rotura del hielo había destruido el otro trineo. Le dije que no podía responderle con absoluta certeza, porque el hielo no se había quebrantado hasta medianoche, y para entonces el viajero podía haberse puesto a salvo en algún lugar, algo que sin embargo no me atrevía a asegurar tampoco con certeza. A partir de ese momento, el desconocido se mostró muy interesado en subir a cubierta para vigilar por si veía el trineo que había aparecido antes.
Sin embargo, logré persuadirle de que se quedara en el camarote, porque aún se encontraba demasiado débil para soportar la crudeza del exterior, pero le prometí que pondría un vigía para avisarle de inmediato si aparecía un nuevo objeto a la vista. Este es mi diario hasta la fecha en lo que concierne este raro incidente. La salud del desconocido ha ido mejorando paulatinamente, pero permanece muy callado y se muestra incómodo cuando alguien que no sea yo entra en el camarote. Aún así, sus maneras son tan conciliadoras y gentiles que todos los marineros le demuestran gran interés, pese a haber tenido muy poco trato con él. Por mi parte estoy empezando a quererle como a un hermano, y su constante y profundo dolor despierta mi compasión. Debió de ser un hombre noble en otros tiempos, ya que aún sumido en la desgracia conserva su atractivo y su afabilidad. Te decía en una de mis cartas, querida Margaret, que no iba a encontrar a ningún amigo en el ancho océano, y sin embargo he conocido a un hombre que, antes de que las calamidades destrozaran su ánimo, me habría hecho feliz de haberme brindado su amistad. Seguiré escribiendo sobre él de vez en cuando si ocurre un nuevo incidente que deba anotar en mi diario. 18 de agosto de 1700. El afecto que siento por mi huésped va en aumento. Este desconocido me inspira admiración y piedad hasta extremos asombrosos. ¿Cómo puedo ser testigo de la desgracia de un ser tan noble sin acusarle el dolor más lacerante? Es muy gentil y sabio, un espíritu cultivado, y cuando habla, sus palabras, aunque seleccionadas con la mayor exquisitez, fluyen con una rapidez y elocuencia sin parangón. Se encuentra muy recuperado de su enfermedad y no abandona la cubierta, vigilando por si aparece el trineo que le precedía. A pesar de sentirse desgraciado, no se regodea en sus infortunios, sino que se interesa muchísimo por las ocupaciones de los demás. Me ha hecho un sinfín de preguntas sobre mi proyecto, y yo le he expuesto mi humilde historia con toda franqueza. Pareció complacido de que me sincerara con él y propuso algunas modificaciones a mi plan que encuentro de gran utilidad. Sus modales carecen de pedantería, y todos sus actos parecen ser únicamente de interés que siente de un modo instintivo por el bienestar de quienes le rodean. A menudo lo invade la tristeza, y entonces se aísla e intenta superar la osquedad o la misantropía que presiden su estado de ánimo. Esos paroxismos se le pasan con la misma rapidez que una nube desfila ante el sol, aunque el abatimiento jamás le abandona. Me he esforzado por ganar su confianza y confío en haberlo conseguido. Un día le mencioné el deseo que siempre había sentido de encontrar un amigo que me comprendiera y me orientara con sus opiniones. Le aseguré que yo no pertenecía a esa clase de hombres a quien ofenden los consejos. Soy autodidacta, y tal vez por eso me cuesta confiar plenamente en mis propias capacidades. Por eso desearía que mi compañero fuera más sabio y experimentado que yo, para que me orientara y me brindara su apoyo. Nunca he creído que fuera imposible encontrar un verdadero amigo. Coincido en usted en creer que la amistad no es solo un bien deseable, sino posible. Tuve un amigo en el pasado, el ser humano más noble de cuantos hubiera, y estoy capacitado, por tanto, para emitir juicios sobre la amistad. La esperanza no le ha abandonado, y tiene el mundo ante usted. No hay razón para desesperar. Sin embargo, yo lo he perdido todo, y no puedo volver a empezar mi vida partiendo de la nada. Mientras pronunciaba estas palabras, su semblante adoptó la expresión de un dolor sereno y resignado que me conmovió el alma, pero no dijo nada más, y no tardó en retirarse a su camarote. A pesar de tener destrozado el espíritu, siente la belleza de la naturaleza con una intensidad que supera al común de los mortales. El cielo estrellado, el mar y los parajes que nos brindan estas regiones maravillosas todavía parecen tener el poder de elevar su alma. Este hombre lleva una doble existencia. Padece un calvario y las decepciones lo abruman. Pero cuando se retrae, es como un espíritu celestial envuelto por un halo donde no se aventura ni el dolor ni la locura. ¿Te ríes del entusiasmo que manifiesto por este errante divino? Si es así, sin duda debes de haber perdido aquella simplicidad que antaño fue tu rasgo más encantador. De todos modos, si lo haces, deseo que la pasión de mis palabras te haga sonreír y que yo encuentre nuevos motivos para renovar tu sonrisa. 19 de agosto de 1700. Ayer el extraño me dijo: es evidente que habrá notado, capitán Walton, que he sufrido terribles e incomparables desgracias. Decidí en una ocasión que el recuerdo de esos males moriría conmigo, pero usted me ha convencido para que cambie de idea. Busca el conocimiento y la sabiduría como hice yo en el pasado, y espero con ansia que la satisfacción de sus deseos no se convierta en una serpiente que os inyecte su veneno, como me ocurrió a mí. Desconozco si el relato de mis infortunios le será útil. No obstante, si así lo prefiere, escuche mi historia. Creo que los extraños incidentes que se desprenden de ella le darán un punto de vista de la naturaleza que quizá pueda enriquecer sus facultades y su entendimiento. Le hablaré de unos poderes y unos acontecimientos que nadie cree posibles. Sin embargo, no dudo de que mi relato contiene pruebas intrínsecas que demuestran que los hechos que describen son ciertos. Puede suponer, como es lógico, que me sentí muy complacido cuando nuestro huésped se ofreció a contarme su historia.
Aún así, no podía soportar que reviviera su dolor al recitar todas sus desventuras. Sentía unas ansias inconmensurables de escuchar la narración que me prometía, en parte por curiosidad y en parte por el gran deseo de cambiar si acaso estaba en mi poder. Esa fue mi intención al comentárselo. Le agradezco su compasión, me confesó él, pero es inútil. Mi destino está a punto de cumplirse. Tan solo espero que suceda un último acontecimiento y luego descansar en paz. Comprendo cómo se siente, siguió diciendo el hombre al darse cuenta de que yo deseaba interrumpirlo. Pero se equivoca, amigo mío, si me permite que le llame así. Nadie puede cambiar mi destino. Escuche mi historia y percibirá su irrevocable determinación. Me dijo entonces que comenzaría su narración al día siguiente, cuando mis obligaciones me lo permitieran. La promesa arrancó en mí mi más encarecido agradecimiento. He decidido que todas las noches, cuando no esté ocupado, redactaré si es posible con sus propias palabras lo que me haya contado durante el día. Si me urgen otros menesteres, al menos tomaré notas. Este manuscrito te procurará sin duda un placer inmenso. En cuanto a mí, que conozco a la persona que me ha confiado su relato de sus propios labios, imagina con qué interés y sentimiento lo leeré en el futuro.